Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Como cada vez, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y hoy tenemos un capítulo sumamente importante, pero sobre todo queremos informarles que este es nuestro último capítulo de la segunda temporada, así que no se pierdan la tercera. Y bueno, este capítulo está dirigido hacia los nuevos dilemas del Evangelio y vamos a tener datos interesantes al respecto. Dice el tema: en México, el evangelismo enfrenta varios desafíos, incluyendo la desconfianza hacia las congregaciones cristianas en general, la violencia y el acoso por parte de los grupos delictivos y la persecución de cristianos, especialmente en comunidades indígenas. También existen obstáculos internos como el miedo al rechazo, la falta del conocimiento teológico y la influencia de corrientes filosóficas del mundo. Eso nos enfrentamos todos los días los cristianos y por eso estamos hablando de un tema sumamente importante como es el evangelismo y el llevar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Por eso nos gustaría, Pastor, que nos hables sobre el significado de la evangelización en la Biblia. Bueno, la palabra evangelio, como todos conocemos, significa buenas nuevas, Así es. Buenas noticias. La Biblia en sí encierra el mensaje más importante, el mensaje más alentador que hay. A veces las personas asumen que sus problemas son la falta de dinero o la desunión familiar o tal vez situaciones emocionales. Pero todos los problemas que el ser humano enfrenta tienen su raíz en el pecado. Quien viene a poner solución a este problema, perdonando nuestros pecados y reconciliándonos con Él, es Dios. Entonces esa es la gran noticia. La palabra evangelización simplemente hace referencia a esta transmisión de la buena noticia. En México, como en todas las partes del mundo, tenemos la responsabilidad y el gran reto de poder transmitir esta verdad escritural, esta buena noticia a todas las personas que nos rodean. Y entonces, de ser así, ¿cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentamos nosotros en la actualidad? Fíjate que el evangelismo enfrenta retos que no son nuevos. A lo largo de la historia, desde el siglo I, se han enfrentado estos retos. Como lo comentabas ahorita antes de comenzar, tenemos que luchar primero contra la persecución, ¿no? Siempre hay una oposición, una resistencia a que el evangelio sea predicado. También tenemos una resistencia cultural. Tenemos que tratar de permear una cultura que piensa diferente, que no necesariamente mira con buenos ojos el movimiento cristiano, y una mala reputación. Que viene por la falta de comprensión de lo que es realmente el cristianismo, porque quien conoce realmente el cristianismo no tiene asidero para tener una objeción en él, pero el desconocimiento del cristianismo y los falsos movimientos que se han etiquetado como cristianos son los que generan un argumento, un prejuicio en la mente de las personas que rechazan el evangelismo. Y por último, hacer el evangelismo sin un verdadero conocimiento, sin un verdadero fundamento. Si nosotros tratamos de transmitir un mensaje que no conocemos, un mensaje que no practicamos, bueno, ya eso es en sí un obstáculo para hacerlo. Fíjate que el evangelismo es algo muy, muy bonito porque podemos estar platicando y hablando de una manera hasta incluso coloquial con otra persona al respecto de lo que todos sabemos que existe, que es Dios. Sin embargo, hay muchas corrientes y ahorita justo lo estaba viendo junto contigo. Por ejemplo, en el caso de otras, pues es que no sé si decirlo inclusive como sectas, ¿no? Pero en el caso de algunas otras religiones donde van, tocan la puerta, hacen su labor, se presentan y tienen, no nada más ellos, porque pues hay mucha gente que está inclusive en los parques, tratando de buscar que la gente conozca del Señor. Sin embargo, en los camiones también me ha tocado, ¿no? Así, en los parques públicos. Muchas veces yo lo que noto que uno de los problemas importantes en todos ellos es, como tú lo decías, el desconocimiento. Solamente les mandan una cierta porción de la Biblia a tratar de enganchar, ¿no?, a esas personas que están en el mundo y les tratan de hablar solamente de una porción de la Biblia a través de un speech que les tienen ya preparado, ¿no? Y yo creo que eso hace que inclusive la gente que escucha esos speech, pues a lo mejor no tenga un convencimiento de lo que están hablando. Simplemente a veces los hacen que los escuchan, ¿no? Como por educación muchas veces. Pero creo que no se está llevando a cabo el evangelio como debería de ser, un evangelio profundo donde hay un estudio teológico, donde puedan preguntar, donde puedan escuchar qué es realmente el estudio bíblico. ¿Tú qué opinas al respecto? Es una
una buena pregunta. El evangelismo, como tal, tiene su origen estrictamente en la Biblia, porque las buenas nuevas que llevamos son las buenas nuevas de salvación, de lo que Dios ha revelado en la palabra. Y ciertamente hay grupos religiosos que dentro de su estructura tienen toda una organización y elaboran un plan para poder transmitir un mensaje. Pensemos en los grupos religiosos no cristianos protestantes, ¿vale? Grupos como los Testigos de Jehová, como los mormones. Ellos tienen dentro de su estructura todo un andamiaje para que los miembros tengan como obligación aprender, como bien decías, un manual, un escrito, un speech, ¿no? Con el cual se aproximan a las personas. Y es como pregunta 1, si dice sí, condúcelo a la pregunta 2, si dice no, condúcelo a la pregunta 3. Y de esa manera tratan de inducir al escucha para que reciba un mensaje. Un mensaje que, aunque esté aderezado por la Biblia, no es necesariamente el evangelio del reino. Entonces, estos grupos hacen su labor en una estructura casi piramidal, con una formación muy elaborada, pero rígida, donde quien viene a transmitir no está transmitiendo un mensaje experimental, no está transmitiendo algo de lo cual esté convencido, que esté viviendo, simplemente está repitiendo algo para lo cual fue preparado y capacitado o instruido. Casi como ir a vender productos de puerta en puerta. Los preparan más como vendedores que realmente como transmisores del evangelio. Ahora, el verdadero evangelismo tiene que ver más con la transmisión de un mensaje que a mí me consta. Lo que yo veo, lo que yo vivo, es lo que yo voy a transmitir. Yo no puedo hablar de algo que a mí no me consta. Lo vemos claramente en la Escritura. Jesús sanaba a las personas y los mandaba, por ejemplo, al endemoniado gadareno. Lo libera, salen los demonios de él, y el endemoniado gadareno quiere seguir a Jesús, pero Jesús lo manda a su casa para que les platique lo que sucedió. Quizá el endemoniado gadareno no tenía, o no recibió de Jesús, no quizás, sino efectivamente no recibió de Jesús, decirle, mira, vas a llegar con tu familia, le vas a preguntar esto, luego le vas a decir esto. Simplemente lo mandó a que comentara lo que había vivido. Su familia sabía la condición en la que él vivía y ahora lo podía ver viviendo en una condición distinta. Es ser testigos, testificar, anunciar algo que nos consta, no aprender un manual. Y a veces la iglesia cristiana protestante comete este error que cometen estos grupos religiosos no cristianos. Tratar de elaborar un plan de evangelismo tan rígido, tan estructurado, que quitamos la experiencia genuina, que quitamos la convicción de las personas y los hacemos que aprendan 5 leyes espirituales que debes de saber, 4 cosas que hoy tienes que aprender, y entonces los mandamos con tarjetas y con folletos para que las lean y las transmitan. Pero esto pierde el sentido realmente del evangelismo. Sucedió lo mismo cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Jesús le explica a la mujer samaritana su vida, la hace que ella entienda con quién está hablando. Y cuando esta mujer tiene el convencimiento de que está hablando con el Mesías, la envía a que traiga a su marido. Y en realidad lo que ella hace es va y le habla a todo el pueblo de lo que ella ha visto, pero no atrae a la gente hacia ella misma, la lleva a Jesús. Y terminan diciendo las personas en Samaria, que después se convierten en hermanos, ahora creemos más por lo que Jesús nos dijo que por lo que tú nos contaste. Entonces, el evangelismo surge de una experiencia personal con Dios, cuando yo tengo un encuentro con Dios, cuando Dios viene a mi vida y transforma mi vida. Ahora yo no puedo callar. Esto que ha transformado mi vida es algo tan grande, algo tan poderoso, que yo tengo un solo deseo: transmitirlo a los demás. Y tal vez no tengo todo el conocimiento teológico, tal vez no tengo toda la verdad escritural, pero tengo una verdad. Mi vida ha sido transformada. Sé lo que me sucedió y voy a guiar a la gente para que venga y conozca al Cristo que yo conocí y que transforme su vida de la manera en la que yo fui transformado. A partir de ahí, cuando yo voy y transmito el evangelio, entra una etapa que es parte inherente al evangelismo, que es el discipulado, donde entonces esas personas que han tenido un encuentro con Jesús, cuya vida fue transformada por recibir un nuevo nacimiento, ahora tienen que aprender con más profundidad quién es Jesús para saber qué se espera de ellos.
Y también hay otros grupos como pues ahora los grupos religiosos humanistas, donde te venden un estatus de vida, en donde el evangelio pareciera que es como un club social en donde se van a encontrar con experiencias y sobre todo esto a personas con más jóvenes, ¿no? Entre los 18, 17 años hasta los 35, 40 años en los que todavía como que quieren estar en fiestas y conciertos diarios, ¿no? En las congregaciones. Y muchos de ellos hacen como campañas religiosas, porque no es evangelismo desde mi punto de vista, pero esas campañas religiosas captando gente que solamente quiere un show. ¿Tú qué piensas al respecto? Este es un fenómeno triste de la actualidad que ha tomado dos vertientes. Por un lado, a partir de los años 70 y 80, los milagreros. Y luego de finales de los 90, principios de los 2000 hasta nuestros días, la iglesia del status quo. Se ha despersonalizado el evangelio. Hablar del evangelio no es hablar de una cosa. Hablar del evangelio es hablar de una persona. Cuando yo hablo del evangelio, hablo de Jesús. Yo no puedo decir, te voy a invitar al evangelio sin que yo te presente la persona de Jesús, porque entonces yo te estaría invitando a otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Los milagreros tienen este argumento para evangelizar. Buscar tu necesidad y decirte que si tú vas a la iglesia, esa necesidad será suplida. Entonces, yo te digo que tienes que creer en los milagros, que tienes que creer en lo sobrenatural, que tienes que creer que algo bueno va a pasar a tu vida. Y todo eso vendrá con Dios. Pero en realidad yo estoy despersonalizando el evangelio y te estoy haciendo creer en algo místico que vendrá a tu vida. Hay gente que va a la iglesia no buscando encontrar a Jesús, no buscando conocer y tener este encuentro personal con Él. Van buscando recibir un milagro. Yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, yo quiero que Dios cambie a mis hijos, yo quiero que Dios me dé un empleo, yo quiero encontrar con quién casarme, estoy esperando recibir algo. Y parecen entonces y terminan comportándose como aquellos 5,000 que fueron alimentados en el desierto y luego buscaron a Jesús y Jesús los confronta. Ustedes no me buscan porque vieron las señales, sino porque comieron. Hay mucha gente que está buscando solamente comer, satisfacer su necesidad, y es que de esta manera presentan el evangelio. Dicen, tienes cáncer, o tienes diabetes, estás enfermo, ve a la iglesia y vas a ser sanado. Tienes tristeza, ve a la iglesia y vas a estar contento. No tienes pareja, ve a la iglesia y Dios te va a dar una esposa. Como que Dios fuera un cambista, que si tú lo sigues, Él te va a dar algo que tú estás esperando. Magia. Exactamente, eso es completamente antievangélico, porque Jesús nunca dijo, síganme y les daré todo lo que quieran. Eso es generar una falacia o una ilusión de casi del genio en la lámpara. Tú le frotas, te encuentras con el genio, pero la parte importante no es el genio, sino lo que te va a dar. Ese es el tipo de evangelismo. La parte importante no es Jesús, sino lo que Jesús te va a dar. Y luego está la iglesia del status quo, que es la misma dinámica, despersonalizar el evangelio. Porque yo no te invito a que tú conozcas a Jesús para que lo ames, para que lo sirvas. No, yo te digo, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan maravilloso para tu vida es que tú seas rico, es que tú poseas, es que tú tengas poder, es que tú tengas fama, es que tú tengas un estatus. Y entonces yo no voy a ir a una iglesia que esté ubicada en una colonia popular. Yo voy a ir a una iglesia que esté en una zona de clase media, media alta o alta quizás, porque ahí hay marcas que patrocinan esas congregaciones. Hay una barra de café de una marca conocida, hay incluso tiendas de souvenirs dentro de estas congregaciones. Hay un gran equipamiento, luces, pantallas, tecnología. La gente viste a la moda, los pastores están tatuados, hablan con un lenguaje muy fresco, muy coloquial. Inclusive hasta con groserías y doble sentido. Sí, y ni siquiera utilizando la Biblia, ¿no? Hablan desde la experiencia, provocan la emotividad en las personas. Entonces, tanto los que están buscando recibir un milagro, como los que están buscando un upgrade o un levantamiento en su nivel de vida, porque yo te digo, Dios tiene la prosperidad para ti. Dios quiere que tú seas rico. Tú eres pobre porque estás maldito, pero si tú vienes al Señor, Dios va a quitar todas las maldiciones de pobreza y ahora vas a poder vivir con un nivel de vida más alto.
Al final del día, eso no es evangelismo. Eso es tocar las fibras egoístas del corazón de una persona y ofrecerle una mentira, decirle que sus deseos carnales y concupiscentes serán satisfechos porque es lo que Dios quiere darles. Pero no, Dios no siempre, si bien es cierto, sabemos que Dios hace milagros, si bien es cierto, sabemos que Dios puede prosperar y suplir a cualquier persona, no necesariamente eso va a suceder o en el tiempo que quieran. Y esto genera o ha generado una ola de desencanto, de descontento con la iglesia. Hoy en día tú puedes ver un montón de personas que un día se asumieron como cristianos, pero hoy están alejados de la iglesia porque terminaron frustrados, porque se les prometió riqueza, fama, fortuna, bienestar, salud, amor. Se les prometió que todos sus deseos serían cumplidos, pero pasaron 3, 4 años dentro de estas iglesias y nunca vieron la respuesta y terminaron arruinando su vida, incluso haciendo compromisos que los ponían en situaciones complicadas por esta expectativa de voy a recibir todo lo que quiero, porque les ofrecieron un falso evangelio, un evangelio sin Jesús. Qué difícil. Y justo esas dificultades a las que se enfrenta la iglesia hoy hace que también nosotros como congregaciones de sana doctrina pues nos enfrentemos a problemas complicados, ¿no? Platicábamos sobre el tema del evangelio, de nuestro ministerio de evangelismo, y a veces es complicado que vaya, que salgan, que platiquen, que se tenga un acercamiento de tú a tú con las personas no nada más de la congregación, sino de la gente que queremos que conozca al Señor. ¿Tú crees cuáles serían las herramientas que nosotros tendríamos que desarrollar para poder seguir haciendo el evangelismo de sana doctrina? Qué difícil pregunta, ¿verdad? Sí, enfrentamos un gran reto, y ya lo hemos hablado en otros podcasts, la sobreinformación. Antes, hace bastantes años, tú podías llegar con las personas y poderles instruir. Hoy en día hay tanta información disponible que levanta y genera muchos argumentos en el corazón de la gente. Sin embargo, no es algo imposible. Existe una sola verdad, y la verdad prevalece ante las mentiras. No importa cuán sólida y cuán repetida sea una mentira, la mentira tarde o temprano sale a la luz, se nota que es mentira. Cuando nosotros nos enfocamos en la Biblia, solo la Biblia, y la ponemos como nuestra máxima norma de fe y conducta, y comenzamos a vivir de acuerdo a esta verdad, la gente va a notar nuestro cambio. Y cuando nosotros conversemos con ellos, no estaremos ofreciéndoles ni fórmulas mágicas, no estaremos ofreciéndoles cambios milagrosos o prosperidad mística. Les estaremos ofreciendo lo que es la verdad. Les estaremos mostrando a Jesús. Es un reto en el sentido que tenemos que entender que la gente tiene ya prejuicios por malas experiencias, porque tal vez ya asistieron o tienen un conocido que asiste a un grupo pseudo cristiano donde fomentan todas estas cosas carnales y mundanas y tienen un mal concepto de lo que es el cristianismo. Sin embargo, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir es una carta de presentación fundamental. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo tenemos que parecernos a Jesús para representar a Jesús. Y luego hablar simplemente con la convicción de lo que nos consta. Hablar de lo que hemos visto, hablar de lo que hemos vivido, hablar de lo que Jesús ha hecho con nosotros y por nosotros. Y al final del día, eso es el evangelismo. El evangelismo, tú lo decías hace ratito, es algo tan natural como estar teniendo esta conversación. Ciertamente podemos hacer evangelismo saliendo a tocar las puertas de los vecinos para presentarles el evangelio. Y es una buena manera de hacerlo, yo no digo que no. O podemos subirnos a un camión y repartir volantes y folletos. Es una manera de evangelizar. Pero creo que la manera más eficaz de evangelizar es evangelizando a las personas que tienes cerca de ti. Jesús, cuando ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos que ahora predicaran el evangelio, comenzando en Jerusalén, luego en Jerusalén, luego en todo Judea, luego en Samaria y hasta lo último en la tierra. Jesús les mostró desde su círculo más cercano irlo ampliando. Jerusalén era la ciudad, Judea era el país, Samaria era un país vecino con el cual no tenían mucha relación, de hecho estaban enemistados, y luego hasta el último rincón de la tierra, hablando de todos. Cuando yo quiero hacer evangelismo, tengo que pensar en eso. No tengo que tomar un vuelo, ir a China o ir a India necesariamente para ser evangelista. En mi casa, ahí ese es
en mi Jerusalén. Así es. Ahí están la gente que necesita escuchar el Evangelio y a los primeros que yo puedo predicarles, porque aparte son las personas que me observan, que saben cómo vivo. Luego puedo empezar con el resto de mi familia, mis vecinos, mis amigos, luego quizá con las personas que me rodean, a los que no les caigo tan bien o con las que tuve enemistades o alguna diferencia, mostrarles el cambio en mi vida y entonces sí, poder predicar a todas las naciones. Pero yo tengo que comenzar en mi círculo cercano. Es así como comienza el evangelismo. Las personas a veces piensan que necesitan estar en una plataforma y con un micrófono en la mano para estar predicando, pero predicar es algo tan común como en la sobremesa, en la casa, en la cola de las tortillas, platicar con alguien y mostrar de manera natural lo que somos y lo que vivimos, que al final del día es lo que toda la gente necesita. Todos los seres humanos son pecadores necesitados de salvación. Sí, justo ahorita lo estaba recordando, como testimonio, ¿no? Esta parte, el día que nosotros nos volvimos a encontrar, ese día hablamos sobre el Señor. Y de ahí yo me enamoré del Señor, porque realmente donde teníamos una conversación, donde yo quería hablar contigo sobre las cosas que yo no entendía, que vivía en otra religión y que no me hacían como cierto sentido, ahí fue donde realmente Dios tocó mi corazón a través de las palabras que tú me estabas dando. Y después fuimos haciendo nuestra propia casa de estudio y después fue una consecuencia una de la otra y por eso Dios me tocó de verdad y cambió mi vida a raíz de que estuvimos conversando un día en una plática coloquial y ahí fue el verdadero evangelio. Creo que eso es algo bien bonito, ¿no? Claro, porque no hay un aspecto de la vida que sea ajeno a Dios. El trabajo, la familia, los fracasos, los éxitos, los dolores, las tristezas, el crecer, el envejecer, todo, absolutamente todo tiene que ver con Dios porque la soberanía de Dios lo gobierna y lo rige todo y su presencia se encuentra en cualquier lugar. Yo puedo incluso estar hablando de deporte, yo puedo hablar de cine, de lo que sea y en todo. Yo puedo tener la perspectiva de lo que Dios hace y puedo tener la oportunidad de compartirlo con alguien. El asunto es que yo tenga realmente a Cristo en mi mente, porque si yo no estoy lleno de la presencia de Dios, si yo no estoy lleno de la palabra de Dios, si yo realmente no estoy teniendo una comunión con Jesús, no tengo algo que transmitir. ¿De quién voy a hablar si no de Jesús? Y si no estoy teniendo una comunión con Jesús, no tengo nada que decir al respecto. Tristemente hay muchos hermanos que han descuidado su comunión con Dios y luego cuando tienen trato con otras personas pueden pasar horas hablando de cualquier tema sin que Dios salga en la conversación. ¿Por qué? Porque dentro de los corazones de los hermanos se han divorciado de la presencia de Dios y piensan que el cristianismo solamente se vive en las cuatro paredes de la congregación, que el cristianismo es solamente para los domingos por la mañana, una vez a la semana, cuando pierden de vista que Dios está con nosotros todo el tiempo y cada aspecto de nuestra vida está regido y sujeto a la voluntad de Dios. Y además se nos debe de notar que somos cristianos, ¿no? Sí. Que no es nada que nos avergüence, al contrario, es una corona. Sí. El que realmente podamos hablar del Señor. Y bueno, ¿y qué consecuencias tú consideras que serían importante mencionar el hecho de no hablar del Señor? O sea, que realmente el evangelismo no lo hagamos, que nosotros como cristianos nos quedamos callados y sigamos pues con una corriente plana, ¿no? Mira, si yo digo que creo en algo, pero no profeso ese algo que vivo, yo tendría que revisar mi corazón, porque probablemente no esté creyendo en lo que asumo creer. En la Biblia, los judíos se sentían pueblo de Dios, ¿no? Y se les dice, aún de estas piedras, Dios podría levantarle hijos a Abraham. No es que yo adquiero un estatus espiritual en el cual voy a pertenecer porque mis papás son cristianos o porque asisto a una iglesia o porque una vez hice una oración. No, yo soy identificado como el pueblo de Dios porque vivo bajo la presencia y los mandamientos de Dios, porque yo puedo amar a Jesús, porque Dios es todo para mí y lo practico. Si yo no estoy evangelizando, estoy mostrando una desconexión con esa fe que digo tener. Estoy mostrando una desconexión con el Señor. Si yo no puedo hablarle a alguien de la palabra de Dios porque me da pena, significa que no estoy convencido de lo que estoy creyendo. Si a mí me avergüenza hablar de Jesús, si a mí me preocupa el rechazo que yo pueda recibir, estoy pensando en mí y no en Dios. Todas las personas evidentemente estamos sujetos a rechazo, pero
no nos da pena decir que le vamos a tal equipo de fútbol o que votamos Sí. por tal candidato, aun cuando hay gente que opina contrario a nosotros y nos puede rechazar por pensar eso, pero sí nos da pena decir que creemos en Jesús, pero sí nos da pena decir lo que somos. A veces el cristianismo, tratando de apelar a la prudencia, al amor al prójimo, termina volviéndose condescendiente con el mundo. Yo no me voy a ir a pelear con nadie, pero la verdad escritural no está sujeta a... Es innegociable. Yo tengo que defender la verdad escritural en mi vida, en mi diario vivir, sí o sí. Cuando yo no estoy predicando el evangelio es porque yo no tengo convencimiento, porque yo no tengo una comunión con Dios y principalmente estoy dando un doble mensaje, porque digo a mi familia que soy cristiano, pero nunca de mi boca sale Jesús. Entonces por eso hay un argumento grande contra el cristianismo. Es que son unos hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Tristemente sí, hay muchas personas que dicen una cosa los domingos y viven de otra manera todo el tiempo. Pero cuando tú realmente estás siendo un discípulo de Jesús, cuando tú realmente tienes una comunión con Él, no hay manera de no hablar. A veces pasa, ¿no? Supongamos que tú vas a la tienda y ves que salieron unas nuevas papitas, ¿no? Las papitas sabor oro. Ay, las abres, te las compras por pura curiosidad, las pruebas y dices, wow, esto sabe buenísimo. Llegas a tu casa y quieres que todos prueben una papita porque a ti te gustó el sabor, o haces de comer algo y te quedó riquísimo y por favor pruébenlo, esto está buenísimo. Recomendamos un restaurante, algo que nos convence, algo que nos gusta, es natural recomendarlo. Queremos que los demás prueben esto que a mí me gustó, esto que a mí me satisfajo, esto que a mí me produjo alegría o unas vacaciones. No, sí, vete aquí. ¿Y por qué con Jesús no queremos hacer lo mismo? Porque no tenemos el convencimiento, porque cuando Jesús llega a tu vida realmente, cuando realmente has conocido al Señor, no hay forma de callar. Así es. ¿Y cómo podemos servir hoy en la iglesia para poder tener un evangelismo efectivo, tanto fuera como dentro de la iglesia? A veces pensamos que servir a Dios simplemente es tener una posición dentro de la organización eclesiástica dominical, ¿no? Yo soy el de la bienvenida, yo le muevo al audio, yo canto, yo estoy, no sé, cualquier servicio, en la librería. Pero el servicio a Dios es algo que hacemos todos los días. ¿Y cómo sirvo yo a Dios o cómo sirvo yo a la iglesia para el evangelismo es efectivo? En mi casa. Cuando yo empiezo a evangelizar en mi casa, yo voy a alcanzar personas para la gloria de Dios. Si yo me enfoco en tratar de alcanzar a mi familia y a ese círculo cercano, a mis amigos, a mis compañeros del trabajo, a mis vecinos, a mis parientes, si yo estoy tratando de alcanzar ese grupo, evangelizando ese grupo de manera cotidiana, yo estoy ayudando a que la iglesia predique el evangelio, porque estaré trayendo más hermanos o más almas para que conozcan al Señor, para que sean salvos y para la gloria de Dios. Y entonces de esa manera yo estoy fomentando el evangelismo, estoy sirviendo a la iglesia, porque a eso nos llamó Jesús, a ser discípulos. Bueno, pues creo que esto es un capítulo complicado porque a veces confundimos el evangelismo. A veces lo confundimos tratando de que solamente ciertas personas de nuestra comunidad hablemos del Señor, y cuando salimos a hacer nuestros trabajos diarios o a hacer nuestra rutina diaria, pues ahí nos ocultamos y decimos no, podemos ser hasta poco menos cristianos, ¿no? Con los demás. Pero creo que algo que podremos destacar en este capítulo es que tenemos que fomentar la confianza de lo que nosotros sabemos, de estudiar muchísimo más la Biblia, de tener un conocimiento teológico para poder platicar con otras personas, no en argumentos de pleito, sino al contrario, tratando de buscar en ellos que entiendan cuáles son los fundamentos bíblicos, ¿no? Y por qué estamos siguiendo al Señor de una manera cotidiana, teniendo calma, siendo serenos, teniendo esa información que nos permita ayudarlos a tener una nueva práctica o una práctica del cristianismo. Y también pues con esto pues combatir la violencia, porque lo sabemos, hay muchas estadísticas con respecto a lo que nos enfrentamos nosotros, sobre todo pues en cuanto a las comunidades indígenas, que no les llega la información por carecer de herramientas del evangelismo, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una labor más efectiva para que la información llegue a las personas que no tienen acceso a ella. Entonces creo que
Pues este es un programa, bueno, es un podcast que está dedicado también a todas aquellas personas que quieren conocer al Señor, que tienen esa necesidad y que se pueden acercar a preguntar a iglesias de sana doctrina como somos nosotros y darles información correcta. Quisiera cerrar aportando o abordando el comentario. Dijiste dos cosas que me parecen interesantes y que tal vez es necesario subrayar. Primero, es cierto que desde que yo conozco al Señor tengo la capacidad de ir a predicar. Lo veíamos con el Gadareno y con la mujer samaritana. Sin embargo, luego que yo conozco al Señor tengo una responsabilidad de ser discipulado, de seguir capacitándome, seguir conociendo al Señor, porque entre más conozco yo a Dios, más lo voy a practicar. Y a veces nos da pena o sentimos inseguridad en algunas áreas porque desconocemos lo que la Biblia habla de eso, desconocemos la obra de Jesús en ese sentido en nuestra vida. Y sí, es completamente necesario que todas las personas que ahora conocen al Señor se esfuercen por ser discipuladas, que se acerquen a su iglesia con su pastor, que busquen estudios bíblicos para crecer en su fe. Por otro lado, la violencia. Sabemos que siempre seremos perseguidos, en mayor o en menor medida. Y hay muchos hermanos en comunidades, como les decías, retiradas, en comunidades indígenas aquí en el país, en Chiapas, que son perseguidos por su fe y tenemos que orar por ellos y aprender de su ejemplo. Si ellos que son perseguidos se esfuercen por ser cristianos, por congregarse, por estudiar la palabra, ¿cuánto más nosotros que no tenemos una persecución física tendríamos que hacerlo? Y obviamente tener nuestras oraciones a todos los hermanos de todo el mundo que están haciendo la labor de predicar el evangelio, principalmente en países donde son perseguidos, es iglesias perseguidas en todas las partes del mundo. Y creo que no debemos de tener miedo a ser perseguidos. Seremos perseguidos y la Biblia dice que seremos bienaventurados cuando por causa del evangelio seamos perseguidos. Y para todas las personas que estén mirando este podcast, que tal vez están comenzando en la fe o que no han dado el paso, pero que les gusta escuchar de la palabra de Dios, pues les hacemos la invitación genuina que vengan a los pies de Jesús. Jesús es mucho más allá que simples reglas y normas. Jesús es una persona que está viva, que es real y que tiene en Él la plenitud. Cualquiera que viene a Jesús encuentra realmente el sentido y el propósito de su vida. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Él simplemente nos llama a que vengamos a Él en fe y arrepentimiento. Fe convencidos de que Él murió por nosotros en la cruz y arrepentimiento dispuestos a dejar cualquier estilo de vida con tal de seguirlo, porque siguiéndolo encontraremos la verdadera esencia de la vida. No hay nada más grande que seguir a Jesús y ser salvo, conocerlo, pertenecerlo, no es algo que requiera grandes ritos. Simplemente confesar tus pecados, pedirle que te salve y poner tu confianza en Él. Amén. Y creo que también para hacer énfasis en esto, creo que pensamos todos que hacer o tener o estar en un ministerio de evangelización es una estructura específica o hacer eventos específicos para que se pueda hacer. Sin embargo, algo que me quedó muy claro en este capítulo es que donde debemos de iniciar es en nuestra propia familia. Ahí donde tenemos una labor sumamente importante porque es permear a nuestros hijos, es permear a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y ahí es donde realmente se va a hacer un énfasis real del bienestar que tiene en nuestras vidas el Evangelio. Así es. Y sí, por supuesto, ya después de eso participar en todos los eventos que podamos para alcanzar a los perdidos. Bueno, ¿y qué versículo nos puedes dar para apoyarnos en este capítulo? Es un versículo súper famoso y sé que todos lo saben. Está en Mateo 28, 19 y 20, que se conoce como la Gran Comisión. La palabra de Dios dice, así voy a leerlo, solamente para tenerlo en mente. Jesús se acercó a sus discípulos diciendo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. El evangelismo nos recuerda esto. Yo tengo que anunciar el evangelio a todas las personas. Y una vez que somos salvos, que nos hemos convertido en discípulos de Jesús, tenemos que aprender a obedecer lo que Él nos ha mandado. Y lo predicamos y lo obedecemos con algo en la mente. Cristo está con nosotros. No nos ha abandonado. Jesús no nos salva y después se va al cielo. Él está siempre con nosotros, mora entre nosotros y hay un día establecido para encontrarnos de nuevo con Él cara a cara.
Amén. ¿Por qué no nos acompañan a orar? Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque sin nosotros merecerlo, tú decidiste amarnos y salvarnos. Hoy quiero pedirte por todas las personas que están mirando este video, que, Señor, a todos aquellos que has alcanzado, les permitas seguir creciendo en el discipulado, seguir creciendo en conocer todas las cosas que tú nos has mandado para que las pongan en práctica. Y aquellas personas que han comenzado apenas, Señor, que fortalezcas sus pasos, que pongas en todos nosotros el denuedo para hablar las buenas nuevas del reino, anunciar, Señor, tu venida, tu salvación, esa obra maravillosa que hiciste por nosotros en la cruz, que tú decidiste reconciliarnos contigo, que siempre nos ofreces una nueva oportunidad de iniciar de nuevo, que no hay vida tan perdida ni tan destruida que no pueda ser transformada por el poder de tu amor, que podamos sentir compasión y misericordia de los que hoy caminan sin ti, para hablarles el Evangelio, Señor, para que vengan a tus pies. Y a todos aquellos que miran este video y no han tomado la decisión, te pido, Señor, que tú les traigas convencimiento, que los atraigas a ti con tus lazos de amor, que ellos se rindan ante tus pies, que entreguen su vida a ti y que tú, Señor, los transformes como un día nos transformaste a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta segunda temporada. Los esperamos en los próximos capítulos en nuestra tercera temporada. Que Dios les bendiga y sigan estudiando su palabra. Cuídense. Hasta luego.